Bendiciones y bienvenidos a su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pequeño pensamiento de la palabra que le denomino falsos Mashiach, falsos Cristos. Y la Escritura nos dice en Mateo 24:4, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Antes de hablar de todos los acontecimientos, terremotos, guerras, pestes y todo lo demás, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hay un secreto detrás de esta frase, yo soy el Cristo. ¿A qué se refiere? Se refiere realmente que aquellos se van a proclamar Mashiach, o Yeshua HaMashiach, es decir, Jesucristo o simplemente Mesías, Cristo. Ahora, quisiera aplicarlo. Sabemos que la Escritura siempre se va revelando cada vez más, y yo quisiera aplicar esta enseñanza hablando de realmente qué es un Cristo, qué es el Cristo, el ungido, porque Él dijo, vendrán diciendo yo soy el Mashiach, no Yeshua HaMashiach, es decir, no Jesús el Cristo, sino el Cristo solamente, Mashiach. Y para poder entender esto, pues tenemos que estudiar un poquito qué significa ungido, el Cristo, el Mesías, qué es lo que significa realmente. En primer libro de Samuel 2:35, dice, y yo me suscitaré, está hablando el Señor, un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Dice, y yo le edificaré casa firme y andarán delante de mí ungido todos los días. Ahora aquí usa esta palabra ungido y vamos a ver ahorita su definición. Pero antes de continuar quisiera comentar que se refiere cuando dice aquí que haga conforme a mi corazón y a mi alma. De hecho, la palabra alma está vinculada con la palabra Mashiach, con la palabra ungido, y ahorita lo vamos a ver. Pero el Mashiach, la Escritura nos enseña que hay diferentes tipos de alma, y esto lo hablaba en una enseñanza pasada que subí que se llama la impresión del alma, donde hablaba, por ejemplo, que hay algo que se llama Nefesh, que de hecho aquí está en esta imagen el Nefesh, y que acá se refiere a la Neshama, y que hay otro estado que es la Shiach, y hay otro el Ruach, que es el espíritu, y Guf. Pero el Yehidá, que está hasta acá arriba, que le corresponde a Keter, es la única que tiene el Mashiach. El ser humano puede despertar las otras, es decir, diferentes áreas en el alma, pero la Yehidá es solo del Mashiach, a quien le corresponde Keter, la corona. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque el Señor dijo, yo me voy a levantar, me voy a suscitar un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Y a qué se refiere esto? Porque el Señor dice que tiene que hacer conforme a su alma, y dice, andará ungido todos los días. Ahora, sabemos que es una palabra profética, hablando del Mashiach, hablando del Cristo de Dios. Y nosotros vemos, por ejemplo, aquí la palabra cuando dice ungido, usted lo puede revisar, esta palabra ungido aquí en esta porción específica, si la revisa, es la palabra Mashiach, de tal manera que está diciendo, andará delante de mí como Mashiach todos los días. Y esta palabra Mashiach quiere decir ungido, es decir, una persona consagrada, y viene de la palabra mashach, que quiere decir frotar con aceite. Pero aquí hay un secreto. Por ejemplo, aquí en primer libro de Samuel 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, dice, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y esta, obviamente, cuando habla del ungido, se refiere a alguien
como dice aquí, de la raíz de la palabra Mashiach, que es alguien que ha sido frotado con aceite, es decir, ungido con aceite. Y ahora aquí lo vuelve a mencionar haciendo esa mención del aceite, pero hay un secreto porque la palabra aceite es la palabra shemen en el hebreo, shemen, que es la palabra shin, mem y nun, y aquí tiene la nun sufit, porque es la última de la palabra shemen, que se refiere a una grasa líquida, y obviamente está hablando de ese aceite de olivo. Pero si nosotros permutamos estas letras, si las cambiamos, es decir, ya que no sea Shin Mem Nun, sino que sea Nun Shin Mem, es la palabra Nasham, que quiere decir soplar, y que de ahí específicamente viene la palabra Neshama, que está hablando de nuestra alma. Entonces, ¿qué quiere decir Mashiach? Mashiach es aquel que es ungido con el shemen, con el aceite, pero en realidad lo que está diciendo es que el Mashiach es aquel que tiene la Nasham, la Neshama despertada, y que el alma, porque el alma, acuérdese que dice aquí el Señor, dice que haga conforme a mi corazón y a mi alma, a mi Neshama. Quiere decir que aquel que tiene la Neshama de Dios es aquel que es el Mashiach. ¿Y por qué? Eso es claramente Yeshua HaMashiach, es el alma del Padre, es aquel que vino a estar como alma en un cuerpo y que se manifestó, es el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Ahora, Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, es decir, ese es el Cristo, el ungido, sobre quien viene el espíritu del Señor y reposa sobre él. Recuérdese que cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, dice, y vi que descendió el espíritu, reposó sobre él. Sobre él se estaba cumpliendo la palabra. Reposará sobre él espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estas 7 despertamientos en el Mashiach es específicamente lo que lo convierte en Mashiach, porque tiene el alma, la Neshama de Dios. Ahora, Lucas 4:8 se vuelve a repetir esta cita, pero fíjese que ya aquí no dice espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, sino que da la revelación para qué sirve cada uno de estos espíritus. Lucas 4:18, el Señor Jesucristo, leyendo del rollo de Isaías, dice, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha hecho el Mashiach, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, entonces hay algo muy importante. ¿Por qué dice allá los falsos Cristos, los falsos Mashiach? Porque aquellos que vengan diciendo yo soy el Mashiach, ¿sabe lo que están diciendo? O sea, es algo terrible lo que están diciendo, ya teniendo el concepto real de lo que es el Mashiach. El Mashiach, lo vuelvo a repetir, es aquel que ha sido ungido con el alma, es decir, que tiene el alma de parte de Dios, que tiene el ruaj de parte de Dios, que tiene el nefesh de parte de Dios. Es decir, todas las áreas del alma están despiertas en el Mashiach. Y oiga qué tremendo,
Hoy en día, ¿cuántos no dicen, es que cuando yo oro, qué bonito se siente, es que cuando yo canto, qué bonito se siente, es que yo soy, es que yo predico bien, es que yo hablo bien, yo soy el ungido, yo soy el que Dios usa, yo soy el que Dios sabe por medio del cual habla? No, hermano amado, qué tremendo que hay gente, como mismo dice el apóstol Pablo, amadores de sí mismo. Mire qué tremendo, porque no nos damos cuenta de que todo lo hace Dios en nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos para decir es que yo soy? Es que conmigo se siente la presencia de Dios. Fíjese qué tremendo. Cuando dice el Señor, vendrán falsos cristos, son todos aquellos que se exaltan creyendo que porque el Espíritu de Dios está sobre ellos, ellos dicen, es que sobre mí está la sabiduría, sobre mí está el conocimiento, sobre mí está todo lo que menciona allí en Isaías. Hermano, es Dios el que hace las cosas, no nosotros, y el Cristo que está en nosotros, aleluya, que hemos creído en Él, Yeshua HaMashiach, y a Él se le debe dar la gloria, no a un hombre. Oiga, hermano, porque dice la escritura de Deuteronomio 11:26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, y solo de nosotros es el elegir. Y ya nos dice cuáles son las bendiciones que reciben aquellos que reciben la bendición. Pero mire lo que dice la escritura, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe que no es de nosotros el querer y el hacer? Sino simplemente Dios nos dice, pongo delante de ti bendición y maldición. Si escoges la maldición, ya sabes lo que va a pasar. Pero si escoges la bendición, yo mismo soy el que pongo el querer como el hacer por mi voluntad, dice el Señor. Dice aquí la escritura, por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que nada, no tenemos mérito de nada. Si oramos, es que cuando yo oro, no, hermano, el Señor pone el deseo de que tú quieras orar y que lo hagas por su voluntad, porque si ni eso nos diera, no lo haríamos. De tal manera que no tenemos mérito de eso, porque Él es el que da el querer como el hacer. Es que yo cuando yo adoro, yo sí me meto. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque Dios te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la escritura, Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias. Mire, tenemos que dar gracias a Dios, pero ¿en qué manera lo hacemos también? Porque mire este tremendo cómo lo hacía. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe qué, hermano? Aquellos que vengan diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el que sobre mí está el Espíritu de Dios. Mire, cuidado, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque ni siquiera cuando oramos, ¿sabe? Dice la Escritura que Él pone, Él produce, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Si oramos es porque Él lo ha producido. Si adoramos es porque Él lo ha producido. Si ayunamos es porque Él lo ha producido. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos mérito de exaltarnos, de enaltecernos. Cristo Jesús, esto no es lo que quiere. Dice, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? El de humillarse, no el de exaltarse. Por eso,
Aquellos que dicen yo soy el mero mero, yo soy el Cristo, yo soy, sobre mí está el Espíritu de Dios. Mucho cuidado, porque se nos dio el Espíritu para glorificar a Dios, para exaltarlo y para darle la gloria y la honra a Él y nada más a Él. Así que te invito, mi hermano amado, a que nosotros podamos exaltarlo a Él y no pensar que tenemos mérito alguno por lo que hacemos. Así que mi deseo es que el Señor esté contigo y Él te bendiga. Hasta la